Sony acaba de cerrar el estudio Blue Point Games, el equipo que muchos fans consideraban legendario por sus remakes de juegos como lo fue Demon's Souls y Shadow of the Colossus. La noticia se dio a conocer hoy. Sonic Interactive Entertainment confirmó que Blue Point Games cerrará sus puertas en marzo de 2026 después de una revisión interna de su negocio, lo que se traduce en que unos 70 desarrolladores perderán su empleo como consecuencia de este cierre, lo que convierte a Blue Point en el cuarto estudio que PlayStation ha cerrado en los últimos años. Este movimiento llega pese a que Sony se ha elevado recientemente en sus previsiones financieras, ya que las ventas de su división de juegos aumentaron un 4% y el beneficio operativo un 2% para el ejercicio fiscal en curso, mientras que el beneficio total del grupo creció un 22% interanual. Blue Point fue adquirido por Sony allá en el 2021 y se hizo famoso por crear remakes espectaculares que lograron enamorar tanto a los críticos como a los usuarios. Lo último que se tenía conocimiento de Blue Point es que estarían trabajando en un proyecto interno de un juego como servicio basado en God of War, mismo que fue cancelado en 2025. Desde entonces, la dirección del estudio y sus planes quedaron en la incertidumbre hasta el anuncio de Sony del día de hoy. Por parte de Sony nos expresa que es lamentable esta decisión y que reconoce que Blue Point es un equipo muy talentoso y que está muy agradecido con ellos por su contribución a la comunidad de PlayStation, pero aún así justificó la medida como parte de una adaptación a un entorno desafiante y con prioridades cambiantes. Este cierre representa un duro golpe a la comunidad y a la misma industria, ya que Blue Point se había ganado su reputación inigualable dentro de los remakes, y nos deja la pregunta en el aire: si otros estudios correrán el mismo destino o si este sigue siendo un efecto dominó de malas decisiones por parte de Sony desde Concord y su necedad de sacar juegos como servicio. Pero la historia no termina aquí, pues tras hacerse público el cierre, el usuario de Twitter Maxime Fulcure compartió una revelación explosiva, donde nos menciona que Sony le mandó una carta de cese y desista por su segundo proyecto de fan remake de Bloodborne, publicado en noviembre del 2024. Fulcure explicó que trabajó en el proyecto durante su tiempo libre, con muchísima ilusión, pero cuando recibió la carta, pensó que tal vez era porque un remake oficial de Bloodborne estaba en desarrollo, posiblemente liderado por Blue Point para el lanzamiento de una futura PlayStation 6. Sin embargo, dicho remake nunca fue anunciado, y ahora Blue Point ya no existe. Sus palabras fueron claras: el cierre de Blue Point es una pérdida tremenda para la industria y para el sueño de un remake de Bloodborne, cuestionándose por qué Sony tomaría decisiones tan absurdas como esta, cerrando un estudio talentoso, no haciendo un remake y encima enviando cartas a pequeños proyectos de fan. El usuario incluso había decidido reutilizar los assets de su remake en un juego original inspirado en Bloodborne, pero tras el cierre del estudio decidió hablar antes de lo planeado por su enojo y su enorme decepción. Muchos fans ahora se preguntan si Sony está protegiendo algo que nunca existió o simplemente estamos viendo un cambio drástico en su estrategia. ¿Y tú qué opinas? Te leemos en los comentarios.